Hola, ¿cómo están todos y todas? Mi nombre es Rodrigo Herrera, profesor de la Escuela de Ingeniería Civil de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y hoy día hablaremos acerca de los análisis bibliométricos. Este trabajo fue realizado en el espacio Teams de la escuela y apoyado financieramente por la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios Avanzados. Tenemos que recordar que tenemos distintas estrategias de revisión de literatura dependiendo del objetivo que nosotros tengamos y del número de documentos que nosotros vamos a estar revisando. En este caso particular nos centraremos en los análisis bibliométricos, los cuales tienen como por objetivo resumir gran cantidad de datos bibliométricos que son presentados en una estructura intelectual y que representan ciertas tendencias emergentes de un tópico específico de investigación o campo de aplicación. Usualmente esto se ocupa cuando los alcances de la revisión es amplio y tenemos un conjunto de bases de datos que es grande y que se puede revisar de forma manual. Los análisis que nos permite realizar esto es primero un análisis desde la perspectiva cuantitativa, en donde podemos hacer una evaluación e interpretación de estos datos duros, datos cuantitativos, y por otro lado también podemos hacer análisis cualitativo, en donde podemos identificar temas emergentes, temas con un gran desarrollo o temas que están por ahora de nicho o que están siendo tocados solamente por un grupo menor de investigadores. Dentro de las herramientas de análisis que nos permite hacer un análisis bibliométrico, tenemos las técnicas principales y unas técnicas, digamos, enriquecedoras que se llaman. Dentro de las técnicas principales, lo básico es hacer un análisis del desempeño del análisis bibliométrico, en donde uno revisa indicadores tales como el número total de publicaciones, el número de autores, el número de publicaciones con un único autor, el número de publicaciones con una mayor cantidad de autores, el número de publicaciones que en donde trabajan académicos o investigadores de distintas nacionalidades o distintos países de trabajo, más que nada, el número de citas de los documentos, el número de referencias de los documentos, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llamar en el performance analysis. En una segunda columna, pero dentro de las técnicas principales, también podemos revisar las técnicas de mapeo conciencia. Para eso podemos ver cuáles son las relaciones de citación entre los documentos, ver un sistema de cocitación entre artículos, ver indicadores de relaciones en donde hay autores que se citan mutuamente, análisis de copalabras que son muy utilizados, y los análisis de coautoría, es decir, los autores que trabajan en un mismo campo y que ocupan, digamos, las mismas palabras clave o han trabajado en conjunto en ciertos documentos. Por otro lado, en las técnicas ya enriquecedoras que se llaman, que no son las principales, que son más bien ampliadas, está el cálculo de métricas de redes. Dentro de las métricas de redes nosotros podemos mapear las palabras principales y con eso identificar cierta centralidad de algunas palabras, grado de intermediación de aquellas y nivel de cercanía en conjuntos de datos. Además podemos hacer análisis de clúster, en donde podemos ver distintos grupos de palabras que están comúnmente más asociadas entre ellas que con otras, y podemos ocupar distintos algoritmos de clusterización como algoritmos asociados a los análisis factorial, métodos de clusterización matemática más avanzada con escalas multidimensionales, etc. Las herramientas de visualización más utilizadas para esto es el uso de software Bibliometrics, que es parte de un paquete de RStudio, y el uso de otras herramientas que sirven para temas más puntuales, como por ejemplo el GEFI, que nos permite hacer análisis de métricas, o el BOS Viewer, que nos permite hacer análisis de copalabras y coautores principalmente entre los distintos documentos. Sin embargo, esto no quiere decir que sean los únicos software de visualización, sino que la verdad es que existen muchísimos. En este minuto vamos a pasar y vamos a utilizar una de las tantas herramientas que, digamos, es una de las más completas, porque nos permite identificar una gran cantidad de estas técnicas de análisis bibliométrico, que sería el uso del software Bibliometrics.
Bibliometrics en realidad no es un software por sí solo, sino que es un paquete que funciona dentro de la consola de R, que probablemente ustedes hayan ocupado en un curso anterior, en algún curso de estadística y de probabilidades. Básicamente lo que tienen que hacer ustedes aquí inicialmente es instalar el software de R y luego instalar el paquete de Bibliometrics. En este caso se llama Bibliometrics así tal cual, y cuando uno lo corre, como lo llama, digamos, a este paquete como library y entre paréntesis Bibliometrics, que es el nombre del paquete, uno le da enter y carga el paquete dentro del sistema. ¿Cierto? Ahí lo cargó, dice el elemento Bibliometrics ha sido llamado. Aquí está la forma de citar el uso de este paquete informático, ¿cierto? Que Aria y Kakurulo. Y particularmente para hacerlo funcionar, uno tiene que ocupar una interfaz que se llama BiblioShiny, ¿ya? Incluso lo indica ahí abajo. Entonces uno tiene que simplemente tipear BiblioShiny, paréntesis, paréntesis, y lo que va a pasar es que nos va a abrir un sitio web en donde podemos nosotros interactuar con este software llamado Bibliometrics, ¿ya? Como pueden ver ustedes en la imagen, aquí tenemos distintas pestañas, con una pestaña con un welcome en donde uno puede hacer descargar algunas características, ver algunos ejemplos, etc. Y después distintas pestañas. Primero, obviamente, nos vamos a ir a la pestaña de data, en donde nosotros vamos a cargar nuestra base de datos que queremos analizar. Entonces, en la pestaña de data, nosotros vamos a cargar los datos que vamos a analizar, y aquí uno lo puede hacer desde distintas fuentes, ¿ya? Uno puede cargar un archivo bruto, es decir, un archivo directamente descargado desde Scopus o de Web of Science u otra, o uno puede cargar un archivo preparado en donde uno ya tuvo una intervención manual particularmente y hecho para Bibliometrics. En este caso, para hacerlo más simple, simplemente voy a descargar cualquier archivo de Scopus y vamos a hacer un análisis muy simple con la información presentada, ¿ya? Entonces voy a importar un archivo bruto desde Scopus, ¿ya? Entonces yo rápidamente voy a hacer alguna búsqueda en Scopus que sea de interés, ¿ya? Para eso voy a entrar a la base de datos de Scopus y voy a ingresar y buscar algún set de palabras claves que pueda ser interesante de revisar. Entonces, vamos a suponer, aquí ya está cargando esto, y supongamos que las palabras clave, una es BIM, la otra es Lean, y la tercera es, qué sé yo, Buildings, y voy a agregar bueno, quizás esto es muy larga esta ecuación, pero veamos cuántos documentos salen de esta forma. Claro, no son tantos, son 309 documentos que hablan de BIM, Lean y Buildings, ¿cierto? Esas son la ecuación de búsqueda, la verdad es que es bastante simple. Y con esta ecuación de búsqueda, con estos 309 documentos en la historia del tiempo, voy a hacer una descarga en donde voy a exportar toda la información de esto. Ya voy a descargar exactamente toda la información, incluyendo referencias. Y con eso lo voy a descargar como un archivo bruto csv.exe. Entonces descargamos este archivo, que se va a demorar un poco en descargar. Como pueden ver ustedes, el Scopus 3, y le he descargado otras cosas previamente, por eso que aparece el numerito 3. Y vamos a ocupar esta base de datos bruto, ¿ya? Todavía sin ningún cambio sobre esta base de datos. No hay ningún filtro, no hay ningún criterio de inclusión-exclusión, etc. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esta base de datos, voy a volver a BiblioShiny y voy a decir, señor, yo voy a cargar esto desde Scopus, ¿ya? Entonces, voy a marcar que voy a cargar este archivo desde Scopus, importar un archivo en bruto desde Scopus, y es el Scopus 3, ¿cierto? Se cargó completamente, Start, inicio, y lo que está haciendo en este minuto Bibliometrics es tomar toda la información y separarlo en columnas. El DOI, que es el código del archivo, el author ID, el logo autores, y así sucesivamente toda la información, ¿ya? Las palabras clave, el editor, la revista. La verdad es que una gran cantidad de información que está
en estos 309 documentos que son exactamente los mismos que cargué en este archivo bruto. ¿Ya? Luego uno puede hacer algunos filtros para hacer el análisis, ¿ya? Por ejemplo, decir, sí, mira, sabes que solamente quiero artículos, no quiero conference papers, podría uno hacer alguna limitación por año, etc. Entonces, son cosas que uno puede hacer o no. ¿Ya? Yo en este minuto no los voy a hacer, pero en esta segunda pestaña de filtro es donde uno podría hacer ese tipo de revisión. Bien, y ahora nos vamos a ir a las métricas que nos permite hacer esto. ¿Ya? Recuerden que dentro del análisis de performance tradicional hay que ver estas métricas más clásicas. ¿Ya? Voy a ir allá. ¿Cómo hago esto? Me voy a ir a la cuarta pestaña, que se llama Dataset, y voy a ir a Main Information. ¿Ya? Con esto me va a entregar como un resumen de la información principal del estudio que yo tengo. Yo tengo estudios en un periodo de tiempo desde el 2006 al 2021, esos son los artículos. Tengo fuentes, 139 fuentes distintas entre revistas, libros, conferencias, son 139 artículos. Hay 309 documentos y hay un promedio por año de 4.1. ¿Ya? 4.1. Y hay un promedio de citaciones de cada documento de 11.4, es decir, cada documento en promedio se ha citado por otros 11 documentos. ¿Ya? Y después dice que hay un average citation por año, ¿ya? O sea, un promedio de citaciones por año de cada documento. O sea, documentos que han sido citados 12 veces, pero en promedio se citan 4 veces al año. ¿Ya? Eso es lo primero que me entrega, Main Information. Después me dice qué tipo de documentos tengo. De los 309, 101 son artículos de revistas científicas. 2 son libros completos sobre esta temática. 7 son capítulos de libro. 176, que aquí la mayoría son papers de conferencias. 7 son revisiones de conferencias, 16 son revisiones de literatura que ya están hechas sobre estas temáticas. Eso es lo que me dice en este elemento que es Document Types. Ahora, cuando pasamos acá a documentos, a contenidos de los documentos, me dice que hay 1425 Keyword Plus. Los Keyword Plus son palabras clave que entiende el software, que son la obtiene a partir del título, el abstract y las palabras clave del autor, 1425. Y si solamente analiza las palabras del autor, hay 729 palabras, ¿ya? Que son iguales. Eso es lo que me está diciendo acá. Luego me voy a autores. En los 309 documentos hay 688 autores, ¿ya? En donde hay 26 documentos que solamente tienen un autor y hay, hay 26 autores que han publicado en un solo documento con una única autoría, y hay 662 autores que han publicado documentos con multiautores. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, los documentos con un único autor son 36, ¿ya? Eso es lo que me quiere decir. Los documentos por autor son 0,45. Eso básicamente, si ustedes dividen los 300 y tantos papers, 309 por los 688 les da ese valor. Los autores por documento en promedio son 2.23, ¿ya? O sea, cada documento tiene en promedio un poco más de entre 2 y 3 autores. Los coautores por documento son cerca de 3, ¿ya? Y el índice de colaboración es de 2.42 en este caso. Si se fijan, todo esto que yo pude obtener en el Main Information es básicamente lo que tenemos acá en esta información. Número de publicaciones, número de citas, coeficientes de colaboración, etc. Ya estamos hablando de un análisis de performance. Por otro lado, dentro de este mismo dataset, uno puede ver otros indicadores. Por ejemplo, la producción científica anual. ¿Ya? Entonces, aquí lo que nos está representando es un gráfico de fecha, del 2006 al 2021, y nos va diciendo cuántos documentos hay por año. ¿Ya? Básicamente eso es lo que está indicando este gráfico.
en donde uno podría ver en este caso una tendencia creciente en las publicaciones, ¿cierto? Adicionalmente, toda la información que aquí se presenta en gráfico, adicionalmente uno las puede ver en una segunda pestaña como tablas. ¿Ya? Cosa que si alguien lo quisiera graficar por sí solo en un gráfico distinto a este, que quizás no le gusta, lo puede hacer perfectamente descargando esta tabla, que la puede descargar en Excel sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante y este gráfico nos permite identificar cómo ha ido creciendo la investigación en esta temática. Luego, me voy a ir al average citation por año, ¿cierto? El promedio de citaciones por año. Y aquí uno puede ver que el número, que las citaciones de los artículos del 2010 son los que están siendo más citados, ¿ya? En promedio están citados en 6.6 veces estos documentos. ¿Ya? Obviamente los documentos más actuales están siendo citados menos. ¿Ya? Eso es lo que viene a representar esta información con distintos indicadores, con número de documentos, cuántas veces se citan, etc. Bien, esto es lo que podemos encontrar en dataset. ¿Qué más podemos hacer? Podemos ver cuáles son las fuentes más relevantes. Entonces, most relevant sources. O sea, cuáles son las fuentes en donde más se ha referenciado. ¿Ya? Entonces, si se fijan, en este concepto hay un par de congresos que son los congresos los que llevan la batalla, son los elementos más citados, y después aparecen otras revistas como Buildings, Link Construction Journal, Construction Innovation, Automation in Construction, etc. Entonces aparece este ranking, igual uno lo puede ver como tabla, cuántas veces he citado cada fuente. Otra cosa que uno puede identificar aquí es este documento, ¿cierto? Que son cuáles han sido citados en la lista de referencias. ¿Ya? El primero son las fuentes de los 309 artículos. ¿Ya? Ese es el primero. Most Relevant Sources es la fuente de los 309 artículos. Si uno suma acá, y toda la lista, porque aquí estoy mostrando solamente 20, podrían ser más, yo solamente estoy viendo las 309 documentos. Pero si yo voy a las referencias de esos documentos, aparecen una lista mucho mayor, ¿cierto? En donde la revista Automation in Construction, que aparece prácticamente 2 veces en su forma completa y en su forma abreviada, ¿ya? Es la fuente en donde más se agarran los autores, estos 309 documentos, a esta revista es la que más citan, es la revista más importante en esta temática en particular. ¿Ya? Luego uno podría ver otras gráficas que, si se fijan ustedes, pueden pasar mucho tiempo entendiendo todo esto, pero yo voy a ir un poquito más rápido. Uno también podría identificar cuáles son los autores más relevantes dentro de estos 309 documentos. Y uno puede hacer el ranking, y obviamente Rafael Sachs es el número 1, ¿ya? Porque Rafael Sachs es uno de los fundadores, Lori Koskela también es número 1, ¿ya? Y si quisiera yo destacar en esta lista, Luis Fernando Larcón, el que aparece también con 4 documentos acá, que es el chileno, ¿cierto? Que está dentro de este ranking de los autores más relevantes en estos 309 documentos. ¿Cuáles son los autores más citados? ¿Ya? Entonces aquí aparecen los autores más citados y aquí se puede identificar cuáles están siendo mucho más citados que otros, etcétera. También nos permite, aparezco yo también ahí en la lista. Y uno puede identificar, la verdad es que muchísimas más cosas, ¿ya? La producción por tiempo de los distintos autores, en donde uno identifica, aquí están los autores principales y cómo han producido en el tiempo, entonces uno puede ir viendo la línea. Otra de las gráficas que a mí considero súper importante es las afiliaciones más importantes, entonces aquí aparece la Universidad de Alberta, Salford, etcétera, la Universidad de Río de Janeiro, etcétera, cuáles son las instituciones más importantes, los países de los correspondent authors, ¿ya? En donde desde qué países publican cada uno de los autores. Estados Unidos el número 1, ¿cierto? El Reino Unido el número 2 y China el número 3, ¿ya? Y en esta gráfica, adicionalmente, además de mostrar el número de documentos que está, muestra cuáles son los, digamos en este verde, ya verde, ese color, son los artículos
ya que son 23 en este caso, en Estados Unidos, que han sido artículos publicados solamente por gente de Estados Unidos. Y los que aparecen como en este color sandía son los documentos que han sido publicados por autores de Estados Unidos con gente de otros países. ¿Ya? Eso es más o menos lo que viene a representar esta información. ¿Ya? Y aparece el ranking, uno puede poner más, menos países, si quiere solamente el top 10 y le va a mostrar solamente el top 10. ¿Ya? Esto la verdad es que es bastante al gusto del consumidor. Luego uno puede ver cuáles son los documentos más citados, ¿ya? Y uno podría identificar que, mira, es el artículo, el del 2010 de Rafael Sachs, es el que tiene mayor cantidad de citas, tiene 334 referencias, ¿ya? Y uno podría ver cuáles son los autores más citados, y uno incluso le puede hacer la trazabilidad porque puede ir a buscar cuál es el artículo, ¿ya? Y uno puede ir al DOI y le va a entrar y le va a cargar el DOI, le va a decir dónde está el artículo más citado de todo. Y eso es lo bueno también de ver la tabla, ¿ya? La tabla le entrega esa trazabilidad que con el gráfico obviamente es mucho más difícil de visualizar. Otra cosa importante aquí con las palabras, uno puede hacer gráficos para identificar cuáles son las palabras más frecuentes. Architectural Design es la más frecuente, después BIM, después Lean Production, después Lean Construction, después Construction Industry y así sucesivamente. Y eso lo puede hacer con los Keyword Plus o con los Author Keywords, ¿ya? De cuáles son las palabras más frecuentes. Lo mismo puede usted crear un mapa como de palabras, ¿ya? De cuáles son las palabras con mayor frecuencia, y puede hacer otros colores como estos árboles en donde uno ve de un porcentaje total cuáles son las palabras y qué parte de la torta se llevan ese porcentaje de palabras. ¿Ya? Y bueno, uno puede identificar también cuál es la evolución de esas palabras más utilizadas, y uno se da cuenta que Architectural Design, digamos, es la que más se ha disparado en el tiempo, y después aquí en una segunda es BIM, ¿cierto? Y uno puede ver el crecimiento de esas palabras clave en el tiempo. Esa es como la gracia que presenta este gráfico, que es el Word Dynamics, la dinámica en el tiempo de esas palabras clave. Ya, con eso la verdad es que tenemos una súper buena aproximación de esta primera parte del análisis de performance. Y ahora vamos a ver cuáles son las palabras, los mapas más interesantes de analizar. Para eso yo recomiendo saltarse el clustering y irse directamente al conceptual structure. Y aquí uno puede hacer varios análisis. Primero puede hacer un análisis de copalabra, en donde uno, si aplica esto, puede identificar cuáles son las palabras clave que más se utilizan. Entonces aquí uno puede identificar claramente cluster, ¿ya? Entonces uno ve Architectural Design, BIM, Lean Production, Design and Construction, Last Planner, Contractor, etc. Y uno puede identificar los clusters, ¿ya? Incluso si uno muestra los parámetros de la red, uno puede identificar que aquí se está haciendo un clúster de Louvain, la clusterización de Louvain, y me está mostrando 50 nodos, ¿ya? Podría mostrarme más, podría mostrarme menos. Uno solicita mostrar, porque primero es automático esto, ¿cierto? Y uno podría hacerlo distinto, por ejemplo, todos los vínculos, que me muestre los que no están isolados y qué sé yo, hasta 100 palabras clave. Y uno, si cambia eso, obviamente el algoritmo cambia, ¿ya? El algoritmo cambia totalmente, cambian los clústeres, soy capaz de identificar todos los vínculos que se generan entre cada uno de estos grupos, ¿ya? Y uno puede analizar después cada uno de estos clústeres, esa es la idea, ¿ya? Cuáles son las palabras comunes que están ahí. Sin embargo, también uno puede hacer análisis temático, por ejemplo análisis temático, en un gráfico en donde en el eje X está el grado de relevancia de las palabras clave, y en el eje Y está el grado de desarrollo, es decir, la cantidad de publicaciones que han aparecido con respecto a este tema. Me muestra distintos clústeres, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer clúster, que está formado por esas palabras, si yo pongo el mouse ahí, Architectural Design, BIM y Lean Production, se considera un clúster que tiene una alta relevancia, pero que no ha sido fuertemente desarrollado, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que no ha sido fuertemente desarrollado es que se consideran aspectos que son base, ¿ya? Que son fundamentales, son como un piso para avanzar. Por otro lado está Structural Design, Collaboration y Design, que son como las palabras más importantes, pero fíjense que agrupa un conjunto mayor de palabras, Production Design, Virtual Design and Construction, etc.
también está en este grupo, y lo mismo, Build Information Modeling, Design Methodology, también está en este grupo de elementos base. Normalmente se dice que estos elementos que están acá, en este eje, que tienen un alto grado de desarrollo, pero una relevancia baja, se habla de temas que son más bien de nicho, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las Planner y Building Construction pareciera ser un tema más de nicho, prefabricación, planificación y control. Buildings, ya, Building Information Modeling, Sustainability Design, BIM, también aparece un tema de nicho. Y lo mismo este otro, ¿ya? Aunque, sin embargo, ese sí se acerca un poquito más a los temas, tiene un mayor grado de centralidad. Entonces uno puede analizar esto y también puede analizarlo como red, ¿ya? Entonces aquí aparece también la red completa con cada uno de estos clústeres que vienen representados por uno de estos colores, ¿ya? Eso es más o menos lo que representa eso. Por otro lado, uno puede hacer otro tipo de análisis, factorial por ejemplo, pero que eso ya son análisis bastante más avanzados para ver si es que uno puede ver distintos tópicos que se agrupan, pero tópicos mucho más grandes con un análisis factorial. En este caso está ocupando un análisis de múltiples correspondencias. Entonces uno aquí puede ver, mira, aquí hay un gran grupo y después hay un grupo un poquito más aislado que el que está asociado acá, ¿ya? Sin embargo, como les mencioné, es un análisis muchísimo más avanzado que el análisis de copalabras, que es un poquito más simple y uno puede hacer algunas interpretaciones al respecto. Para ir cerrando ya, uno puede hacer el mapa de cositaciones, es decir, qué autores se citan con qué autores, ¿ya? Básicamente eso es lo que representa. Cuáles son los artículos que se citan entre ellos, eso es lo que viene a representar esta red, ¿ya? Cómo se generan estos clústeres en donde se van citando entre ellos. Y en mi opinión, una de las más interesantes está el mapa de colaboración entre autores, en donde yo veo los distintos clústeres y ver quién colabora con quién. Por ejemplo, aquí están los brasileños, aquí están los profesores que escribieron el libro de Lini Beam, por lo tanto son de los más conocidos. Y uno puede ver los distintos clústeres y la verdad es que hay bastante poca colaboración en este caso, ¿ya? Entonces si yo elimino un poco esto, bajo estas categorías, aquí puede aparecer un poquito más de gente, ¿ya? Con un poco más de vínculo entre ellos. Entonces, por ejemplo, ahí hay un pequeño clúster que es el clúster donde yo investigo, ¿cierto? Estoy presente yo, pero si se fijan entre ellos hay poquito clúster. Y uno puede ver también la misma información, pongámosle un grado mínimo de 1, de cuáles son los países, cómo colaboran los países. Entonces uno puede ver cómo se colabora en Estados Unidos, el más colaborador de todos, con otros países, pero desde Chile también salen algunos mapas, ¿cierto? Salen algunas redes, sobre todo hacia Europa, más que hacia otros países, Chile, Colombia, etcétera. Australia también es bastante fuerte, igual uno puede ver este vínculo, ¿cierto? Australia con Hong Kong hay un vínculo, Australia con Irán otro vínculo, Australia con Corea un vínculo, Brasil con Finlandia un vínculo, y así sucesivamente. Chile tiene con Nueva Zelanda uno, con Venezuela otro. Esos son los dos vínculos que tiene, pero creo que se veían algunos hacia Europa. Quizás yo me equivoqué, yo pensé que habían algunos hacia Europa, pero parece que no. En la tabla uno ve la verdad del asunto, ¿cierto? ¿Qué país colabora con qué otro país? ¿Ya? Aquí hay 71 vínculos, eso es lo que viene, siendo Estados Unidos el que más se vincula con el resto del mundo. Entonces, resumiendo, ya lo que tenemos acá es distintas técnicas, distintos tipos de análisis que uno puede hacer con simplemente descargar la base de datos desde Scopus, ¿ya? Entonces uno puede ver las tendencias, uno puede ver cuáles son las palabras típicas, uno puede ver cuánto han sido citados estos documentos, puede ver índices de colaboración, puede ver cuáles son las palabras más utilizadas, puede ver cuáles son los documentos que están, las revistas, las fuentes de información en donde se va a buscar más información. Uno puede analizar las palabras que se vinculan, uno puede hacer un análisis de clúster de esas palabras y ver cómo están relacionadas, uno puede ver cómo los autores colaboran, cómo los autores se citan entre ellos, etc. ¿Ya? Y todo esto nos permite hacer R a través del paquete de análisis bibliométrico llamado Bibliometrics. Sin embargo, todo esto también ustedes lo pueden hacer
ocupando otras bases de datos como POS Viewer, básicamente, que yo creo que es el que más le hace competencia a Bibliometrics, y otras herramientas que son más concretas como Gephi para hacer análisis de redes directamente. De esta forma les termino de introducir los análisis bibliométricos y agradezco por estar aquí toda la sesión. Gracias a todo el equipo y al que trabaja en el espacio colaborativo Teams. Y nuevamente muchas gracias a la Dirección de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudio Avanzado por apoyar la realización de todos estos workshops metodológicos de investigación en el pregrado. Muchas gracias y hasta la próxima.